días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Vamos apagando los micrófonos. Vamos Bueno, apagando los micrófonos porque así yo voy a dar la palabra cuando sea necesario para hablar. Si no, se escucha todos los ecos. Les pido por favor que no manden mensajes ni se pongan a charlar por la parte de mensajes. Porque esto es una clase también, ¿eh? Ahora arrancamos que estoy buscando la actividad aquí. disculpe, profe, ¿cómo es la actividad? La actividad que había que hacer, hay que hacer para... Ustedes lo tienen que entregar el jueves que viene, como fecha de entrega. Ahí la acabo. No sé si alguno lo fue viendo, ya lo tenían que ir haciendo para preguntar. ¿Sí? Sí, Eh, profe, yo voy por la 4. a- Profe, yo ya lo a- tenía. esperen, no hablemos todos juntos porque si no hay eco y hay... Bueno, les comento, esta clase está siendo grabada por otra cámara, no por el celular ni que salga el Meet, sale la voz nada más, para después compartir con con ustedes y con otros terceros que quieran escuchar una clase de historia. Eh, Así que, bueno, lo que vamos a hacer es repasar cada actividad y decirle cómo se hace. Ustedes saben y ya me conocen cómo es la cosa, que hay que copiar lo necesario y no resumir en el sentido porque no pregunta nada, no dice nada de resumir la actividad. O sea, ustedes el año pasado terminaron con la conquista de América como último trabajo y bueno, tendríamos que seguir con el periodo colonial español. ¿Sí? ¿Por qué elegí este tema? Porque bueno, es el que sigue de la parte de la conquista, la parte colonial. Viene después la conquista, España a estos territorios lo puso como colonia, lo estableció como colonia para extraer, para controlarlos y para extraer esos recursos naturales como el oro de la plata, ¿sí? Y otros recursos más. Entonces, fue construyendo un sistema colonial para eso. Entonces, hay que analizar la parte política de cómo se organizó ese territorio en virreinatos, por ejemplo. Pero bueno, a eso se refiere la primera pregunta, que es, que es cuáles son las zonas que ocupó el Imperio Colonial Español. Esa está en la página 162. La página 162, ¿sí? En esta parte. Estamos. ¿Quién tiene ahí a mano las imágenes? Alguien que tenga la imagen y me lea los primeros párrafos. Yo, Bien. Lea el primer párrafo. sí. El imperio colonial. Al fin del siglo XVI, al concluir la etapa de conquista, la monarquía española ocupó la mayor expansión de los territorios coloniales. Su función abarca desde América del Norte, Florida, California, Texas, México, hasta Tierra del Fuego. En Sudamérica solo quedaban fuera de dominio España la costa de Brasil, que pertenecía a Uruguay a Guayana. Pertenecía a Portugal y las Guayanas. Eh, ¿Sí? Bien. Eso es como los territorios, ¿sí? A grandes rasgos, cuáles son los territorios que ocupó el Imperio Colonial Español y estableció las colonias. Fíjense que hasta la parte de Estados Unidos era del Imperio Colonial, ¿sí? Español. En la parte de California, Texas, Florida también, era todo de España, pero bueno, después los yanquis se le sacaron todo. Eh, ¿Dónde pueden ver eso? En la parte de California, cuando todavía era de España, ahí lo tienen a la serie del zorro, ¿no? Pero bueno, eh, esa parte va para la uno. Esa parte va para la uno. Y el siguiente párrafo que es chico dice, durante 3 largos siglos se extendió el régimen colonial en Cuba y en Puerto Rico. Fueron casi 4 y estas islas del Caribe
fueron las últimas en liberarse del coloniaje. ¿Sí? Eh, esa parte también va para la uno. ¿Sí? Bien. Y después, la 2. ¿Cuál es la 2? Díganme la 2 por favor. Señores, nos tienen que estar escuchando solamente. Tienen que estar con las preguntas a mano y con la carpeta para tomar apunte. ¿Cómo influyó en España y en Europa la economía que se tenían con las colonias americanas? Sí, ¿cómo influyó en España y en Europa la economía que se tenía con las colonias americanas? Bien, eso es amplio, ¿sí? Cómo se manejan y todo eso. Y son los párrafos siguientes. Ahí te dice claramente cómo influyó tanto en España, cómo influyó en las colonias, cómo influyó en Europa, cómo se manejó el negocio económico de la corona española en cuanto a sus colonias. ¿Sí? Desde el tercer párrafo de la página 162. Anoten, sigan. Tiene que estar así, completo como digo yo la respuesta. ¿Estamos? El que ya hizo algo y está incompleto, lo vuelve a hacer, lo corrige. Todas las regiones americanas que se incorporaron al Imperio Español se integraron también a la economía mundo, fundamentalmente al ciclo de expansión comercial impulsado por los países marítimos de Europa. ¿Sí? O sea, ahí quiere decir que con el Imperio Español estas tierras coloniales entraron a la economía mundo, o sea, y también impulsado por los otros países de Europa, ¿sí? Que se beneficiaron con ese negocio también. ¿Entendido? ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Alguna consulta? Prendan el micrófono y hablen. Bueno, profe. ¿Alguna consulta? No, profe. No. Bueno. Seguimos con el párrafo que dice, ese es bastante abultado y dice, ese es esencial porque dice cómo se organizó, cómo funcionó ese negocio, esa economía. La hegemonía de España en América, las Indias, se manifestó en la copiosa llegada de oro y plata al viejo continente. El viejo continente se refiere a Europa, ¿sí? Sin embargo, las riquezas extraídas de América contribuyeron al crecimiento del incipiente capitalismo europeo fuera de España, pero no en el territorio peninsular. Quiere decir esto que la llegada de plata, de riquezas de América a España, benefició más a los otros países europeos que a la propia España. ¿Entendido? Por eso dice peninsular. Como en la península ibérica está España. Eso anótenlo porque es importante. ¿Sí? Bueno, lo copian para la respuesta. Lo copian del libro. Pero anótenselo por ahí que lo que pasa es que se beneficia más Europa, los países, los reinos de Europa, que el reino de España, ¿sí? La corona española. Uno de esos reinos es Inglaterra. La abundancia de metales preciosos no favoreció a la modernización de la economía agraria. Modernización de la economía agraria y feudal española, sino que los tesoros provenientes del imperio colonial estimularon el carácter parasitario de la monarquía. ¿Qué quiere decir? Que la hace estática, que la hace que solamente saque riquezas y que no sepa administrar esas riquezas. Que la plata que había
que venía de las Américas no era bien administrada. Se la llevaban otros y la mejor administraban y usaban otros como Inglaterra. ¿Sí? Y entonces los otros eran parasitarios, porque solamente vivían de eso, pero no negociaban ni le sacaban provecho. Parasitario de la monarquía. Y generaron un efecto ilusorio de abundancia. ¿Sí? O sea, al principio te llega toda la plata, decís, uy, soy rico, tiene mucha plata, tiene mucha riqueza, pero si no lo sabe administrar, esa abundancia se va como el aire. ¿Sí? Bueno, ¿entendido hasta acá? Háganme alguna pregunta. Todo esto va copiado para esa respuesta 2. ¿Alguna pregunta? No. Bien, vayan tomando nota de lo que tienen que copiar en cada una. La gran cantidad de dinero circulante en la península produjo una fuerte inflación y debilitó la producción local. Las manufacturas españolas que no contaban con la protección de la corona aumentaron de precio y a los españoles les resultó más conveniente importar los productos de otras regiones europeas. O sea, fíjense, entran riquezas a España, no saben administrar esas riquezas de plata. Encima la producción local de España se hace más cara por la inflación. Entonces, ¿qué van a preferir los españoles? Comprar en España, que es más caro, o importar de afuera. O sea, van a comprar de afuera, porque es más barato y quizás con mejor calidad. ¿Entendido de algo como pasa acá en Argentina últimamente? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Entienden lo que estoy explicando? A eso me refiero. No me digan sí y porque después van a... Yo creo que entiendan, ¿sí? Yo lo estoy diciendo y explicando a la vez para que entiendan lo que deben copiar. Profesor, usted se explica mejor que el libro. No, lo que pasa es que, ¿por qué por ahí se hace eso? Porque vos tenés que leer, interpretar, ¿sí? Interpretar eso. Por eso yo lo estoy explicando y estoy aprovechando esto para explicarle a ustedes por este medio qué refiere cada párrafo, cada oración. ¿Sí? Por eso digo que tomen nota de lo que digo, las afirmaciones que digo, que les sirve para entender lo que van a copiar. Bueno, sigo. De este modo, España se convirtió en la intermediaria de un circuito económico que partía de las colonias americanas. ¿Sí? O sea, España era intermediaria entre las colonias americanas y Europa. Pero voy a hacer una pregunta a ver si estuvieron atendiendo. ¿Quién se beneficia más con este negocio? Con esta economía. Europa. La Europa general. Menos quién, la propia España, exactamente. Exactamente. Eso a la larga le va a traer problemas, tanto económicos como políticos. De este modo España se convirtió en la intermediaria de un circuito económico que partía de las colonias americanas. Se enriquecía por el comercio monopólico. Bueno, eso anótenlo para buscar, porque después voy a dar una tarea. ¿Qué es el comercio monopólico? O sea, el monopolio es cuando tenés un comercio solamente entre España y las colonias, solamente eso, y no podía entrar otro. Eso es un monopolio. O sea, que vos solo controlás el comercio. No viene otro a controlar, otra empresa a controlar, o otro reino a controlar. Entonces, el monopolio es eso. Es entre España y las colonias. Y tienen una política comercial proteccionista mercantilista. ¿Sí? Y conservadora. Anoten eso. ¿Sí? El monopolio... Profe, perdón.
¿Cómo? Vayan haciendo un resumen de lo que estoy explicando, por eso le digo anoten eso. ¿Qué? ¿Me decías, viceconte? Que por qué parte iba leyendo, pues me perdí. Tiene que seguir la lectura. Estamos con la parte última del cuarto párrafo, cuando estamos en comercio monopólico. Profe, Sí. ¿me puede repetir qué es el comercio monopólico? Por favor. El comercio monopólico es que solamente lo hace España, la corona española con sus colonias y no deja entrar otro reino, otra empresa, digamos, que lo hacen ellos nada más. O sea, no entra, solamente lo manejan ellos. ¿Sí? Se le explica así. Ah, dale, gracias. Cerrado sería. Sería un mercado propio. Un mercado cerrado, sí. O pongan un mercado cerrado, proteccionista. Cerrado, proteccionista. Y eso se llama mercantilismo también. Después lo vamos a analizar en otro trabajo. ¿Sí? Más tirado para la economía. Mercantilista, proteccionista, cerrado, como dijeron ustedes. Y eso, ¿sí? Anoten esos conceptos. Monopolio, mercantilismo. ¿Y qué más dije? Proteccionista. Más o menos. Eso después lo vamos a investigar. En trabajos futuros. Pero, bueno, sigo leyendo. Pero sus ganancias se malgastaban en la compra de mercaderías del resto de Europa. Bélgica, Holanda, Francia, Italia, Países Bajos. Es decir, que España disponía de capitales para prestar dinero a interés, pero producía muy poco. Entonces, ¿qué quiere decir acá? O sea, que España le entraban capitales, le entraba plata, pero la malgastaba. Porque encima los otros se beneficiaban con ese comercio. ¿Por qué? Porque iban todas las ganancias para ahí. Al tener España una economía local con mucha inflación, muy cara los productos, le convenía más a los españoles ir a comprar afuera, como dije antes, ¿sí? Comprar a los otros reinos. Y entonces, ¿qué hace? Que esa misma plata que lleva a España no se quede tanto en España. Se van a ir para afuera. ¿Quién va a terminar ganando? En definitiva. Todos los otros reinos europeos. Entonces, por eso dice, disponía de capitales para prestar dinero también. Pero producía muy poco. Bueno, Profe, sí. sería algo acá como Argentina. O sea, ganan plata acá y la llevan todo afuera. Claro. Eso es un negocio bastante, pero bastante malo porque te beneficia en un momento, en el presente, pero a la larga te va a traer inflación, problemas económicos. España estaba, creo que España ya estaba vieja en el sentido de la organización económica que tenía, mientras los otros países de Europa estaban adelantando. Por ejemplo, anoten esto, anótenlo. Inglaterra tenía otro modo de comerciar, por eso se estaba enriqueciendo. Aparte de robarle la plata y oro a España en el Caribe con los piratas y corsarios, Inglaterra se beneficiaba porque Inglaterra tenía un comercio liberal, o sea, el modo de economía era el liberalismo, no era mercantilismo, ¿sí? No era cerrado ni proteccionista, los otros eran más liberales, ¿sí? Eso quiere decir. Anótense eso. Eso puede ser una pregunta de evaluación, así que por eso anótenlo en un resumen. Bien, después dice otro párrafo para que esté bien completo, la pregunta 2, es el tercer párrafo, el cuarto párrafo y el quinto. El quinto dice, durante los siglos XVII y XVIII, el comercio colonial, la minería de la plata y la venta de esclavos jugaron un papel fundamental en la acumulación originaria de capitales que impulsó a la economía europea. ¿Sí?
Y fíjense, como ya lo dijimos, impulsa al europeo, pero España se va estancando. En consecuencia, estimularon grandes cambios en Europa Occidental. En el periodo de transición esto es importante, en el periodo de transición del sistema económico feudal hacia el capitalismo. Este negocio que hacen los europeos con la plata de España que sacaba de las colonias hace que se termine del todo ese sistema económico feudal de Europa para pasar a otro sistema económico que es el capitalismo o precapitalismo, ¿sí? Anoten eso. Igual después lo van a ver. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. La economía feudal, ¿cómo sería la economía feudal? El sistema, perdón. No, eso ya lo vimos. Tendrían que haberlo visto, bueno, en primero, después lo vimos un poco en segundo, el feudalismo, ¿no? O sea, es una economía basada en el feudo, en el rural, muy rural, ¿sí? Que se benefician los señores feudales. No hay, y encima en esa economía hay mucho de trueque, no hay circulación de dinero, ¿sí? Entonces, ahí no era muy estática esa economía. Pero después empezó a cambiar cuando empezaron a hacer de vuelta las ciudades, se crearon los mercados y nació otra nueva clase social que creó la moneda, que creó el mercado, que creó los bancos y empezaron a crear dinero, que era la burguesía, ¿sí? Entonces, esa clase social, la burguesía, hace nacer al precapitalismo, ¿sí? En contraposición al señor feudal. Esa fue la lucha de los últimos años de la Edad Media. O sea, el señor feudal del campo contra el burgués de la ciudad. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Anoten rápido, anoten. Igual después lo van a ver de vuelta. Sí. Profe, ¿el burgués sería como la clase media? Sí, exactamente. Porque la clase alta sería la nobleza, todo lo que desean los funcionarios de la realeza, y el clero, que es la iglesia, y bueno, media empezó a ser la burguesía, muy bien, sí. Sí. Bueno, gracias. De nada. Bueno. Pues bueno, en la última parte del párrafo, por el contrario, en el continente americano la explotación colonial provocó un periodo de desacumulación originaria de riquezas. O sea, era un saqueo, América estaba perdiendo todas sus riquezas. En realidad, bueno, los propios americanos, los pueblos originarios no tenían ni idea, no le veían a esa riqueza como lo veían los europeos, ¿sí? Entonces, los europeos se le empezaron a saquear todo, mataron a todos, saquearon todo y todo eso. Bueno, díganme cuál es la pregunta 3. Bueno, ahí es simple ahí. Díganme la 3. Definir las siguientes autoridades coloniales. En España, rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación. En América, virrey, fundaciones y sindicatos, capitanes generales, gobernadores, audiencias, oidores, corregidores, intendente, cabildo. Sí. Bueno. Y eso se encuentra en la página 163. Ajá. Bien. Sí. Tienen que leer bien porque en algunos casos hay poca información, solamente un renglón nada más. Y en otros un poquito más. Pero está todo en estas dos páginas. Lo que tienen que hacer aquí en esta actividad es simple. Es definir las siguientes autoridades coloniales, tanto en España como en América. En España está el rey o monarquía y tienen que poner qué es lo que hace, ¿sí? Ese rey, la monarquía, el rey, ¿sí?
Está al principio de la página 163. Ponen monarquía y ¿qué es lo que hace la monarquía? ¿Sí? Que lo mismo es el rey. ¿Sí? Ponen así. Ustedes tienen que definir. Ponen en España un subtítulo. En España un subtítulo, ¿no? Así en subtítulo. Y después abajo ponen rey, 2 puntos. O rey guión monarquía, 2 puntos. Y definen lo que hace la monarquía. Después siguen con la otra institución que es el Consejo de Indias. Consejo de Indias, 2 puntos y definen lo que es el Consejo de Indias. Abajo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? Lean la casa de contratación, exactamente. Ahí lo dice en un párrafo chiquito y un poquito más, ¿sí? A esas son las autoridades en España. Después, otro subtítulo que diga en América. Subtítulo. Abajo, virrey. 2 puntos. En la parte de virrey tienen que definir lo que hace, qué función tiene el virrey. Y después tienen que definir cómo se dividen los virreinatos, cómo se llaman, cuáles son. Y las capitanías generales también. Y tienen que definir qué es el capitán general. Tenemos la Capitanía General de Chile, por ejemplo. Entonces, eso está en toda la otra parte de la página 163. Es más, le va remarcando con letras negras. ¿Sí? Ahí dice virrey, virreinatos. Y después ahí aparece en el medio gobernadores y capitanías generales. ¿Sí? Sí, hasta un poquito de la 164. Hasta ahí. ¿Sí? Ahí de ahí sacan y después sigue las otras instituciones. Audiencias, oidores, corregidores, intendente y cabildo. Tienen que definir cada una. O sea, ponen el título de una, por ejemplo, audiencias, 2 puntos, definen todo, punto aparte, oidores, 2 puntos y desarrollan. ¿Está? Pero pongan todo lo que corresponde a cada cosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Vamos a la otra pregunta. ¿Cómo transformaron la economía americana las potencias europeas? ¿Qué cambios introdujeron en el modo de producción? Bien, ¿cómo se transformaron en la economía americana las potencias europeas? ¿Qué cambio produjeron en el modo de producción? Páginas 166 y 167. ¿Bien? Bueno, eso es simple. ¿Vieron lo que dice la economía colonial? Sí. Bueno, a partir de ahí, los primeros párrafos van a definir qué pasó en esos lugares, cómo cambió el modo de producción originario de estas tierras cuando vinieron los europeos, ¿sí? ¿Qué dice? Ahora sigo. Bien, ¿alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bueno, voy a leer esto. El reparto, después del subtítulo de la economía colonial, el reparto que las potencias europeas hicieron de América transformó profundamente el modo de existencia de los pueblos originarios. ¿Sí? O sea, vinieron los europeos, invadieron, saquearon, mataron y transformó la vida todo de los pueblos originarios. Caribe, mayas, quechuas, aymaras, guaraníes. El coloniaje, la colonia, con su demanda de productos y de trabajo, significó una verdadera destrucción del mundo indígena. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué hacían con los indígenas? Lo utilizaban en trabajos forzosos en las minas,
en las cosechas y los maltrataban, los mataban, lo infectaban con alguna peste que traían de Europa, se morían todos, y era un desastre. Entonces, eso marca que cambia el territorio, la geografía, toda la composición de los pueblos originarios. Entonces, ese es el primer párrafo, va para la 4, primera parte de la 4. El segundo párrafo dice: la sociedad de ese imperio, como el Inca y el Azteca, que hasta entonces habían vivido aislados del resto del mundo, fueron subordinados a las necesidades de la minoría conquistadora, que echó las bases de la economía colonial. O sea, los conquistadores fueron los que implantaron la colonia y hicieron una economía colonial para beneficiarse de ellos, perjudicando la economía de los pueblos originarios. Esta se orientó rápidamente a los fines mercantiles, o sea, hacer comercio, hacer negocio, a suministrar a Europa los metales preciosos y una abundante variedad de productos tropicales, que allá no había por ahí. Azúcar, algodón, café, tabaco, cacao, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Mencionó muchas veces no sé si escuché mal, pero a los piratas. Que Europa contrataba piratas para que ataquen los barcos españoles que venían cargados con la plata. Exactamente. Ahora después vamos a ver más adelante en una de las preguntas, dice el sistema de flotas y galeones. Era el sistema que utilizaba la corona española para extraer y cuidar los metales preciosos o la riqueza que sacaban de América. Entonces, como tenían que pasar por ciertos puertos y la conjunción de puertos estaba ahí y las rutas comerciales estaban por el Caribe, era la zona donde atacaban los piratas europeos, más que nada ingleses. O sea, los piratas se beneficiaban ellos, pero los corsarios eran pagados por el reino. Los corsarios eran pagados por el reino inglés, británico. ¿Sí? Fíjense, hay un ejemplo claro que, o sea, los piratas del Caribe. Creo que el capitán Barbosa era, ¿no? El malo. Digamos que siempre. Bueno, ese en su momento se pasó de bando, porque era pirata, después se pasó a corsario pagado por el ejército y por el gobierno del reino inglés. Se hizo corsario. Entonces, y después, bueno, era para que persiga a los piratas, ¿sí? Había una rivalidad. En realidad, la riqueza que sacaban los piratas iba para su tesoro, pero en realidad después, de alguna manera, llegaba a Europa. Y los corsarios eran más directamente a llenar las arcas del imperio británico, ¿sí? El imperio inglés, ¿sí? Entonces, los que enviaban directamente los tesoros eran los corsarios. Y después los piratas indirectamente mandaban las riquezas al reino inglés. No. Para mí los corsarios, o sea, eran pagados por y eran administrados por el reino británico. Y los piratas eran independientes, ¿sí? Se llenaban las arcas ellos, sus propias riquezas, pero de alguna manera con sus negocios y algunas cosas iban para Europa. ¿Mm? Algunos lo guardaban y lo enterraban por ahí, pero eso es toda leyenda, ¿no? Sí. O perdían todas sus riquezas en alguna batalla con otro pirata y se caía y se hundía en el mar, o sea, en el océano. Pero bueno, así se manejaban. ¿Alguna pregunta? No. Sí, profe, una pregunta. ¿El imperio inglés estaba conjunto con el imperio de Europa o No. no?
El Imperio Inglés, el Imperio Británico, que es lo mismo porque es la misma zona, se va a beneficiar eso. Europa tiene otros reinos, ¿sí? Otros reinos, como el de Francia, España, Portugal, ¿sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, sí. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, espero que salga bien la afirmación porque estoy... Ya tuve una clase y grabé y estaba medio... Pero bueno. Después sigue la otra parte que vendría a ser... ¿Qué cambios se introdujeron en el modo de producción? Acá dice la página 166 y 167. Vamos a poner solamente en esta pregunta, borren la página 67, pues si no se van a 167, porque si no se van a confundir. Para la pregunta 4, solamente poner lo de la página 166. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Borren la 167 de la... Después sigue otra cosa que es como qué cambio introdujeron en el modo de producción. Los centros mineros de México y Perú constituyeron las colonias españolas más ricas por su producción de metales y fue este el lugar donde, sin duda, la desestructuración del mundo indígena fue más pronunciada aún. Quiere decir que obviamente van a atacar en esa zona porque donde hay los europeos van a atacar ahí porque donde hay más riquezas que serían los centros mineros en México y Perú. En México era Zacatecas y en Perú Potosí. Que después en otras preguntas lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces ahí se va a desestructurar todo el mundo indígena. Después dice, un ejemplo de estas transformaciones tuvo lugar en el Tahuantinsuyo, el antiguo imperio inca, que quedó subordinado al virreinato del Perú. El antiguo esplendor de la capital incaica, Cusco, ubicada en los Andes, donde está las ruinas de Machu Picchu, Cusco, por ahí esa zona, fue reemplazado por Lima. Lima, en la costa peruana. O sea, Lima es la ciudad de los reyes que había fundado Francisco Pizarro. Entonces, ese centro va a ser el centro político de los españoles y el centro político de toda la parte colonial en América del Sur. Pero puesta por los españoles. Cusco era de los pueblos de los incas. Y las minas de Potosí constituyeron el nuevo centro de organización económica. O sea, como dije antes, son de donde van a sacar la plata. ¿Sí? Bueno, díganme alguna consulta de lo que leí. ¿Se entiende? Que los españoles, ¿qué hacen? Tienen una capital, habían fundado una ciudad, Ciudad de Reyes, Lima. Entonces, el centro político se pasa a Lima y no a Cusco. Cusco va a ser por años sitiada por algunas resistencias indígenas, pero no va a ser el centro político. ¿Alguna pregunta? Sí, pero bueno, Sí, dígame. en todo ese lapso que está pasando en la colonia de España por la minería, el territorio argentino estaba poblado por un pueblo originario Sí, dominado por una... sí, conocí creo que llegamos a esa parte del territorio argentino nosotros. Ahora después me voy a fijar. Pero sí, habíamos visto en la parte de conquista que bueno, sí, hubo muchos, los quichuas, guaraníes, tehuelches, los de Aguitas, muchos pueblos originarios, ¿sí? Pero al español le costó el territorio que más les costó conquistar y establecer ciudades, fue el territorio argentino. ¿Por qué? Porque llegaron a México, estaban los aztecas y dominaron desde el emperador azteca hasta abajo a toda la estructura. Lo mismo pasó con el imperio inca. Pero acá había muchos pueblos originarios
quizás contrarios entre ellos, pero no participaron, no negociaron con los españoles mucho. Entonces, algunos eran más sumisos, pudieron dominar a los españoles, pero muchos fueron aguerridos y respondieron con guerras a los españoles. Fue más difícil conquistar el territorio argentino y establecer ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Santiago del Estero fue varias veces, ¿cómo es? Por ahí fue fundada y fueron otras ciudades cercanas que algunas desaparecieron y otras se cambiaron de lugar por ese tema de los aguerridos nativos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Profe. No. ¿Qué pasó? Bueno, esta parte entonces, todo lo que dice, a partir de la economía colonial es para la pregunta, por las dos partes de la pregunta 4. Todo lo que está en la página 166. La primera parte y está la segunda. ¿Estamos? Que yo expliqué. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, la que dice la sociedad de imperio como el Inca y el Azteca, esa, de repente. Todo eso va para la 4. Todo lo que está abajo de la economía colonial, el subtítulo ese, yo lo leí. Dije, esta sería para la primera parte de la 4 y después la otra de los centros mineros de México y Perú en adelante sería la segunda parte de la 4. ¿Cómo cambia los cambios del modo de producción? Bueno, La ¿Le doy las 5? sí, dale. tenemos. Definir la siguiente forma de trabajo: encomiendas, comedero, mitad, Encomendero. gana. Comedero, No, mitad y espera. Definir la siguiente forma de trabajo: encomiendas, encomendero, mita y yanaconazgo. ¿Sí? eso. Bien. Sí. Ahí se lo voy a... Vamos a ir más rápido porque... no rápido, sino más concretamente, donde tienen que leer para entender la respuesta. O sea, claramente en la página 167 dice un subtítulo: encomiendas, mitas y yanaconazgo. Abajo de ese subtítulo lean que dice feudalismo español. Ahí te define lo que es encomienda en esta página 167. Lean ahí. Ahí define lo que es encomiendas. ¿Está claro? Anoten. Página 167, abajo del subtítulo, encomiendas, mitas y yanaconazgo, define lo que es encomienda. Después, sigan leyendo en la página 168, tienen algunas cosas, y van a ver que dice el encomendero. Ahí definen lo que es el encomendero. ¿Sí? No tienen que poner todo, defínanme más o menos cómo es. Ahí no tienen que poner todo. O sea, por ahí ese párrafo donde dice el encomendero, ese va, pero todo lo otro no, porque son datos como para ampliar un poco, pero quiero concretamente que me pongan el encomendero, o sea, ese párrafo. 168. ¿Sí? Y bueno, después hay mucho más, pero yo quiero que de la página 169 me definan lo que es yanaconazgo y mita. ¿Sí? ¿Sí? La mita era un método que utilizaban los nativos y fueron tomados por los españoles también. Le doy este ejemplo. Por otra parte, los pueblos andinos tuvieron que cumplir con la mita, que ya existía en tiempos del Inca como sistema de trabajo obligatorio.
El virrey Francisco de Toledo dispuso el establecimiento de la mita de las comunidades como principal fuente de trabajo en el Alto y Bajo Perú. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una, una organización que tenían los incas que se copiaron los españoles y la establecieron, ¿sí? Algunas cosas destruyeron, otras cosas que les convenía lo usaron los españoles. ¿Se entiende? Bueno, y después, bueno, define San Aconazgo ahí en en la 169. No les quiero decir todo, en realidad, dónde está, quiero que lean, por eso. De la parte por ahí más difícil, se lo expliqué bien más detallado y que copien eso. Pero acá quiero que lo interpreten más ustedes, porque acá en sí pueden resumir en esta parte. ¿Sí? Porque no dije que nos copien toda la respuesta, porque otros son datos más para ampliar. Entendido en la página 169 y 168. ¿Alguna pregunta? Ahí tienen que definir cuatro cosas. En realidad, encomendero viene con encomienda, después mita y sanaconazgo. Lo que voy a explicar es el punto número 6, que dice: ¿cómo se organizó la explotación minera en América? ¿Cuáles eran los territorios mineros? ¿Qué consecuencias trajo el trabajo en las minas y cómo influyó en estos territorios? O en esos territorios. En la página 170, que está en Classroom, la imagen, dice el subtítulo La minería colonial. Y esta parte de la página 170, digamos que responde todas las partes de esta pregunta. Bueno, primero define cómo se va organizando esa explotación minera y cómo influye en el territorio y cuáles son los centros mineros. La minería, dice abajo el subtítulo, la minería constituyó el sector dominante y dinámico de la economía en las colonias, aunque el botín de la conquista no incluía solo metales preciosos, sino también hombres y tierras. Bueno, fue importante y dominante la minería porque era, digamos, lo principal que querían sacar los europeos de América, los metales preciosos. Pero los exploradores, los europeos, venían a buscar, aparte de eso, tierras y también algún cargo en el gobierno colonial y hombres también para trabajar en sus haciendas y, bueno, generalmente en las minas, ¿no? Después sigue el otro párrafo que dice: el centro minero de Potosí y el cerro de Pasco fueron los principales yacimientos de plata en los Andes, además de las minas de mercurio de Huancavelica y las minas mexicanas. Bien, eso va, digamos, para la primera parte y la segunda, con los centros mineros. El principal centro minero, Potosí, sería en el Alto Perú. Y después, la otra era una mina que estaba en Nueva España, que sería Zacatecas. Después sigue: durante la primera mitad del siglo XVII, el Cerro Rico de Potosí, en el Perú español, se convirtió en el centro más productivo del mundo y también en el centro de la vida colonial sudamericana. ¿Sí? Fue el principal centro, aunque desarrolló otros antes y nombró. Ese fue el principal centro porque Potosí era donde está la mina de plata. Ahí lo pueden ver en la imagen que está en la página 170, como una pintura. Alrededor de esa mina se construía toda una ciudad que abastecía a esa mina de plata.
había mucha población más que en Lima en sí. Ahora más adelante lo desarrolla. Y abastecía con cueros, con mulas, con diferentes cosas para el requerimiento de la extracción del metal. ¿Sí? Varias regiones del Perú enviaban productos para abastecer la Villa Imperial de Potosí, que llegó a contar con una población aproximada de 150.000 habitantes, mientras que Lima, la opulenta ciudad de los virreyes, solo tenía 52.000 habitantes. ¿Sí? Esto, eso es clave, esto va para la respuesta. ¿Sí? Como, ¿cuál es la importancia de Potosí? Lo que dije y más lo que dice el texto. Y aquí desarrolla un poco más. El mercado potosino demandó variados recursos agrícolas y ganaderos. Las comunidades aymaras de Cochabamba y Chayanta, Bolivia, fueron las principales abastecedoras de granos. Chile abastecía de trigo también, y vinos y carne a Potosí. O sea, toda la región en realidad hacia Potosí. También las provincias argentinas estuvieron profundamente integradas a la economía minera. Córdoba y Tucumán enviaban mulas, tejidos y carretas a las minas. Mientras que Salta y Jujuy ocuparon una posición privilegiada en el tráfico comercial, ya que las mulas tenían que pastar y transitar por la quebrada de Humahuaca. La principal actividad económica de la puna jujeña fue la cría de ovejas para proveer lana. Allí el español Juan José Fernández Campero, conocido como el Marqués de Xavi, poseía grandes propiedades en Tarija y Jujuy para el pastoreo de mulas destinadas a Potosí, que le proporcionaron una provechosa fuente de ganancias. Su marquesado, único en territorio argentino, perduró hasta 1813, cuando se abolieron los títulos de nobleza. Bueno, esa parte que habla es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo a lo que dice anteriormente. Esa parte cuando empieza a hablar del español Juan José Fernández Campero es un ejemplo. Eso lo pueden obviar, pero lo anterior del párrafo pueden ponerlo como para responder cómo era la organización económica de esos territorios hacia el Potosí. Después dice también la producción de yerba mate de Paraguay tenía como principales centros de consumo Potosí y el Alto Perú. Eso va. Bueno, esto es como todo como se organizó. Esto vendría a ser para era tanto la primera parte, los centros mineros ya lo nombramos, qué consecuencias trajo en las minas y cómo influyó en los territorios. Más adelante habla de eso, ¿sí? Sí, sí. Bueno, esta parte podría ser también. Los propietarios de las minas debían entregar un quinto de los metales extraídos a la corona española, el quinto real, o sea, el 20% de lo que le correspondía a la monarquía como impuesto. Y los metales se obtenían mediante la mita minera. La mano de obra era movilizada por la fuerza entre las comunidades originarias. O sea, ahí había mucho maltrato y explotación hacia los pueblos originarios, digamos, para que hagan esos trabajos forzosos en las minas. Los trabajos eran, bueno, insalubres y a destajo, o sea, se morían trabajando altas horas, muchas horas, y bueno, no había un control de eso,
pero le explotaban. Cuando se moría uno, lo pasaban con otro y listo, y seguían con el trabajo en la mina. No le importaba las personas, le importaba sacar el metal precioso nada más. 16 provincias del Virreinato del Perú debían enviar anualmente a Potosí indios adultos para trabajar en forma rotativa en las minas. ¿Sí? Bueno, pueden agregar esto, este último párrafo, página 170, para responder de cómo, y de lo que dije yo de cómo fue el trabajo en las minas, para la última parte, que habla de que cómo influyó en el territorio el trabajo en las minas. ¿Sí? Hasta en la página 170 para responder esa pregunta, y más lo que dije. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta número 7, que es ¿cómo se organizó el comercio entre España y sus colonias? ¿En qué consistía el sistema de flotas y galeones? Bien, eso es de suma importancia para entender cómo se organizó la economía también entre España y sus colonias. ¿Sí? 176. Bien, la respuesta es el poquito que está en la página 176, ¿sí? El comercio entre España y sus colonias, esto y esto que está aquí, es todo cómo se desenvolvió el comercio español, ¿sí? Ahora se lo voy a explicar aquí. Comercio entre España y sus colonias, es para la pregunta 7, para responder a la pregunta 7. Durante 3 siglos, el Océano Atlántico fue el principal vehículo para trasladar las riquezas de las colonias a la metrópoli. Se refiere a España, la metrópoli, España. La travesía se realizaba a través de rutas permanentes y regulares. La ciudad de Sevilla fue el centro de la economía atlántica hasta que en el siglo XVIII fue superada por Cádiz. Muy pronto se sumaron a los comerciantes locales, mercaderes italianos de Génova, Bolonia y Pisa, además de holandeses e ingleses que se establecieron en la ciudad. Así funcionaba la casa de contratación, que autorizaba el comercio, realizaba inspecciones, cobraba las tasas de exportación y era el depósito para las reservas del quinto real de la minería. Además, desde Sevilla se exportaban a América mercancías provenientes de Francia y de los Países Bajos. La corona impuso un estricto monopolio comercial con sus colonias, de modo que prohibió el libre comercio, es decir, la llegada de barcos extranjeros a los puertos americanos. Para transportar el oro y la plata, España estableció un sistema regular de flotas y galeones. La ruta comercial partía del puerto de Cádiz y arribaba a los puertos del Caribe. Este era el trayecto que había seguido el propio Colón y era la ruta más corta y directa desde Europa. ¿Cómo funcionaba ese sistema de flotas y galeones? Solo 2 flotas anuales llegaban a las colonias. Por razones de seguridad, fundamentalmente para evitar la piratería, los barcos que transportaban las mercaderías viajaban escoltados por navíos de guerra, los galeones. Los puertos de llegada en América eran solo 3 y estaban bien fortificados con murallas: Veracruz, México; Cartagena de Indias, Colombia; y Portobelo, Panamá. Los demás puertos sobre el Atlántico habían sido cerrados por las autoridades españolas y tenían prohibido el comercio con las potencias extranjeras. Bueno, acá voy a agregar algo, o sea, había contrabando y en algunos puertos
que no estaban autorizados por la corona, se realizaba el contrabando. Después tenemos el puerto de Buenos Aires, que es un puerto de contrabando antes de ser la capital del imperio, de la capital del virreinato del Río de la Plata. Y bueno, y también Colonia de Sacramento, ¿sí? Bien, sigo leyendo y esto va para la pregunta 7. Sin embargo, a pesar de los estrictos controles de España, estas disposiciones no se cumplían. Inglaterra logró organizar las redes de contrabando que le permitían comerciar con las colonias españolas. La defensa del Caribe estaba a cargo de la flota de una flota de barcos de guerra que se conocía con el nombre de Armada de Barlovento. Su misión principal era patrullar las rutas marítimas y mantenerse alerta ante el peligro de piratas y buques enemigos, es decir, de las otras potencias colonialistas rivales de España, Francia, Holanda e Inglaterra. Los navíos de registro llegaban hasta los puntos más alejados, como el puerto de Buenos Aires, zarpaban de Cádiz con una licencia especial y sus cargamentos debían ser registrados en la casa de contratación de Sevilla antes de partir para América. Estos se incrementaron en tiempos de guerra. En el Océano Pacífico, la navegación estaba a cargo de la Armada del Sur, cuya travesía conectaba Panamá con el puerto del Callao. Esta flota transportaba desde Panamá hasta Perú las mercancías provenientes de España y allí recogía el tesoro del rey, las riquezas obtenidas en el virreinato de Perú, y de regreso en Panamá el cargamento era transportado a lomo de mula al otro lado del istmo y en Portobelo se embarcaba en las bodegas de los galeones que los llevarían a España. Y para concluir, y esto sería el final de la pregunta de la respuesta 7, el comercio colonial se completaba con el galeón de Manila, que realizaba un viaje al año. Recorría una ruta comercial que atravesaba el Océano Pacífico y que comunicaba las islas Filipinas, única colonia española en Asia, con el puerto de Acapulco en la costa de México. Por este medio arribaban a América mercancías orientales como las sedas, las especias y las porcelanas chinas. Bueno, esto era cómo se organizaba el comercio colonial con estos sistemas de flotas